qué gusto saludarlas y saludarlos. Este programa, como ustedes saben, habla de lo maravilloso que es nuestro país, sobre todas sus riquezas naturales, culturales e históricas. México es único y todos somos México. Veamos qué tiene Ajo listo para decirnos el día de hoy. Seguramente has escuchado que es importante seguir en casa y lavarnos las manos muchas veces al día durante 20 segundos. Si sales, tienes que usar el cubrebocas y mantener la sana distancia. Eso ayudará a que tú y los tuyos estén bien. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! Sigamos cuidándonos entre todos. Y ahora vamos juntos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. ¿A ustedes les gusta bailar? A mí me encanta. Les puedo decir que bailo cualquier ritmo. Eso no quiere decir que lo haga bien, ¿verdad? Pero de que los bailo, los bailo. Quienes sí lo hacen de maravilla son los integrantes del ballet folclórico de Amalia Hernández, que tiene casi 70 años dando espectáculos en México y en varios países del mundo. Veamos este video que nos cuenta la historia de esta agrupación. El Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández es una compañía dedicada a mostrar al público una versión escénica, teatral y espectacular de las danzas tradicionales de todas las regiones del país. El Ballet Folclórico de México es una institución que nace como una idea de rescatar no solamente nuestras raíces en la música, sino costumbres que se desarrollaban en lugares de origen. Es una gama de contrastes, de ritmos, de colores, de energías. Como directora artística, una cosa que es fundamental es que el bailarín sepa lo que está haciendo.
de dónde lo está haciendo y por qué lo está haciendo. Nunca podrá ser la tradición folclórica tal como es. A la hora de llevarla a un escenario la tienes que contener entre cuatro paredes, le tienes que dar tiempo. Digamos, si vas a sintetizar una fiesta que dura 3 días, la tienes que sintetizar en 10 minutos. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Pues lo estilizas, lo academizas en términos de tiempos y después les buscas que no se pierda la expresión que tiene sus orígenes. El Ballet Folclórico de México ha creado una tradición en la capital del país. Lleva más de 50 años presentándose ininterrumpidamente en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Fue el presidente Adolfo López Mateos quien mostró un especial interés en el grupo y le ofreció su apoyo para convertirlo en el mejor ballet del mundo. Así fue como el Instituto Nacional de Bellas Artes comenzó a programar a partir del 11 de octubre de 1959, todos los domingos, funciones del espectáculo en este teatro. Finalmente es un escenario, uno de los mejores escenarios del mundo, no nada más de México, y yo creo que es algo que te da, es un complemento, ¿no? Es un complemento del ballet con el Palacio que pues, es una sinergia que finalmente da un resultado maravilloso con un espacio que difícilmente se puede hacer comparable. El espectáculo de la compañía es conocido prácticamente en todo el mundo. A lo largo de todos estos años se logra, sin lugar a dudas, crear un antes y un después, en donde se logra tocar espacios que estaban dedicados exclusivamente a la ópera o la danza clásica, y que el ballet abre estas puertas. No solamente el hecho de que el ballet esté en estos lugares como el Kennedy Center o como la Ópera de París o como la Ópera de Sydney, sino que logra llegar a otros públicos, llegar a otras, digamos, a otros estatus del mundo cultural. Para mí el ballet ha sido un embajador de México, ha sido una abertura que fue transformando la imagen de México en el mundo. Amalia Hernández, creadora del Ballet Folclórico de México, es también la iniciadora de una dinastía relacionada con la danza y con la exitosa trayectoria de la compañía. Soy hija de Amalia Hernández, orgullosamente. Y finalmente yo soy la más chica de la familia. Aquí básicamente es como mantener la cuestión viva de lo que mi mamá hizo, que para mí, a pesar de su edad cuando falleció, tenía 84 años, hasta los 83 y medio estuvo trabajando. Y aparte era una mujer muy actual. No era alguien que veías que decías, ay, la viejita. No. Era una mujer que siempre estaba renovando, siempre estaba estudiando, siempre estaba aprendiendo, siempre estaba buscando qué estaba pasando en el mundo, qué distintas formas de expresión estaba teniendo el mundo y qué distintas formas de fusión estaba pasando en nuestro país. Ese aprendizaje nos los dejó, entonces lo que tratamos de mantener a veces es la dinámica, aumentar en cuestión tecnológica, aumentar en cuestión de velocidades. Finalmente el mundo hoy corre a otras velocidades, entonces a veces tienes que acelerar las dinámicas, retomar un poco las esencias. Es un concepto muy claro, es un estilo, es un modo de operar, es una disciplina, es un trabajo delicado, minucioso, que es difícil conocerlo si no se ha vivido desde adentro.
Amalia Hernández nació el 19 de septiembre de 1917 en la Ciudad de México y se formó como bailarina en la Academia Mexicana de la Danza, fundada en 1946. Unos años después, en 1952, se lanzó a crear su propia compañía, un pequeño grupo de 8 miembros que se llamó Ballet Moderno de México. Ahí, además de bailar, empezó a crear sus coreografías ya orientadas a la reinterpretación del folclore. Poco tiempo después tuvo una oportunidad realmente novedosa en aquel momento: presentarse en el programa semanal de televisión Función de Gala, con el apoyo de Emilio Azcárraga Vidaurreta, presidente de la empresa Telesistema Mexicano. El grupo atrajo la atención del Departamento de Turismo y, como ballet de Amalia Hernández, empezaron las giras por todo el mundo. Ella tuvo relación con Orozco, con el doctor Atl. Es así como una interminable gama de gente, de literatos, ¿no? Entonces, finalmente, muchas veces fue como la inspiración estar con Demetrio Sodi, que era un gran antropólogo, con José Luis Martínez, que fue su esposo, que era un gran historiador aparte. Bueno, es una gama interminable realmente de artistas. Yo creo que aparte fue una época de oro, ¿no? Donde no la danza estaba separada de la música ni de la pintura, ni nada. Todos estaban como en un trabajo en conjunto para hacer un trabajo en honor al país. El acervo del ballet es maravilloso. Hay autores como Covarrubias. Ha habido grandes diseñadores en el ballet, Dasha. Hay una gama. Es otra de las grandes virtudes de Amalia, que logró convocar a los grandes artistas de la época. Siqueiros diseñó un programa de mano. Chávez hizo partituras para el ballet. Martha Graham fue muy cercana a mi abuela. Entonces ella tenía un abanico de conocimientos muy amplio y conocía a los grandes coreógrafos de Nueva York o al Moiseyev. Trabajó muy de cerca con el Moiseyev. Entonces tenía un panorama que en aquella época iba mucho más allá de lo que se conocía en México. De hecho, algunas de las cuestiones de ballet prehispánicos eran partituras de la Sinfonía India traducidas a instrumentos prehispánicos para poderla hacer como un poco más prehispánica. Porque finalmente el escenario es un lenguaje, tienes que poder decir claramente lo que estás queriendo decir, y el vestuario es una parte fundamental para decir lo que quieres. Y por otro lado, se buscaba que en un escenario tuvieras la dimensión suficiente para que la falda no se quedara corta como si estuvieras en una fiesta aquí bailando, ¿no? Entonces se les daba otro volumen. La sede del ballet folclórico y su escuela se ubican en la calle de Violeta, en el centro histórico de la Ciudad de México. El edificio, cuya fachada con formas escalonadas evocan a las construcciones prehispánicas, fue diseñado en 1966 por el arquitecto Agustín Hernández, hermano de Amalia Hernández. La señora Amalia, con la inquietud que tenía de formar una escuela, pero en un barrio que fuera realmente México. Y lo formó exactamente aquí, a 3 cuadras de Bellas Artes, antes de llegar a Garibaldi. Y ahí ella sintió que era el lugar indicado. La Escuela de Ballet Folclórico es la cantera de donde brota la trayectoria de muchos bailarines profesionales. Los maestros de la Escuela del Ballet Folclórico de México son maestros que reclutamos, en algunos casos del INBA, en algunos casos de los diferentes estados de la República, en donde dan el repertorio, digamos, puro de cada una de las regiones. Tenemos maestros de clásico que son egresados de la Escuela Nacional de Danza o de otras instituciones que también los integramos aquí para darles fundamentos a la escuela.
Los bailarines del Ballet Folclórico de México se forman en esta escuela. Esa es una fuente de reclutamiento. Tenemos una escuela con 400 alumnos en donde hay cursos para todos los tipos de personas. Bueno, en el plan de estudios hay varias vertientes. Hay un estudio para bailarines, otro para ejecutantes, otro para hacer un diplomado, más los grupos de suplentes, así se le llama, o grupo experimental, que es previo a entrar a la compañía, que inclusive algunas gentes que no pertenecen a la escuela vienen de fuera y de otras partes de la República, entran a ese grupo, se preparan y después se les hace una audición para entrar a la compañía. Yo entré a la edad de 15 años, pues la preparación de un bailarín es totalmente una disciplina muy, muy fuerte. Somos deportistas de alto rendimiento, la gente que no lo crea de verdad no sabe. Tenemos que tomar clases para mantener el cuerpo lo más saludable posible, es nuestra preparación para poder bailar. Tomamos clases de técnica clásica, contemporánea y de estiramiento, un poco de gimnasio y folclore, que es nuestra base para el trabajo que hacemos aquí. Las clases que tenemos aquí que son muy fuertes y pues constantes, lunes, miércoles, jueves y viernes. Bueno, miércoles es optativo porque luego tenemos función y pues ya nos cambian, ¿no? Pero realmente el entrenamiento es muy pesado. El Ballet Folclórico de Amalia Hernández se ha presentado en todos los grandes festivales de folclore en el mundo y en numerosos foros de México. Su espectáculo abarca las manifestaciones dancísticas de todas las regiones del país. Por supuesto que ha habido una metodología muy clara porque Amalia se iba a vivir a los lugares, permanecía semanas, trabajaba con los músicos locales, con los danzantes del lugar. Más allá de grabarlos y de hacer una repetición de los pasos, trataba de entender lo que sucedía. Ella tenía que encontrarle el sentido a las danzas. Y una vez que ella lograba involucrarse, digamos, en este proyecto, en muchos casos traía a los danzantes a México, o los músicos, para que también las compañías entendieran ese sentido espiritual en muchos de los casos de los danzantes. Somos varios coordinadores, pero cada quien tiene su propia experiencia, ¿no? Yo tuve una gira de 5 meses por Europa, Medio Oriente, una gira muy bonita, Egipto, Líbano, Israel, países fabulosos, ¿no? Increíble. Y llegando estuvimos aquí 15 días y nos fuimos 3 meses a Estados Unidos, porque así era siempre. Eran giras de 4, 5 o hasta 6 meses. Generalmente viajábamos entre 10, 11 meses al año y 1 mes o 2 aquí en México. Son 2 compañías. Una compañía que se le llama la primera compañía, su obligación es salir a dar las presentaciones fuera de la República, por lo tanto los bailarines que están en esa compañía de alguna manera tienen una obligación un poco mayor que la otra. Y la residente que está permanentemente en México, o cuando uno está de gira, la otra viaja aquí a provincia nada más. Los que bailan permanentemente y los demás 125 a 150 elementos, ¿sí? Además, hay unos no están bailando, pero están listos ya para entrar si hay alguna emergencia y todo esto, ¿no? Las 2 compañías tienen que le digo 70, 140, 150 yo creo, ¿no? Con músicos, bailarines y todo esto, ¿no? Además de técnicos. Tienes muchísimos retos del trabajar con el ser humano, un ser humano sensible, ¿no? Porque finalmente cuando tú estás bailando, estás a flor de piel. Estás muy abierto, es muy fácil generar lastimar o no. Entonces siempre tienes que estar como en esa cuestión de mantener una cabeza clara, lo más objetiva que sea, lo más posible, ¿no? Que ver realmente quién está haciendo el trabajo bien hecho, quién es el que está haciendo un gran esfuerzo por llegar a un lugar o para hacer un solo. Todo tu tiempo, de hecho toda tu vida gira alrededor del ballet. Una vez que estás aquí es como casarte.
y definitivamente no tenemos como mucha vida fuera de aquí. Diseñar un espectáculo del ballet es muy complejo porque el ballet es una gama de contrastes, de ritmos, de colores, de energías, y se corre el peligro de ser repetitivo o de ser monótono. Entonces tenemos que tener la capacidad de diseñar el espectáculo y que que no soltemos al espectador desde el principio. Tenemos que agarrarlo cuando abre el telón y soltarlo cuando termine el ballet. No podemos soltarlo antes. Bellas Artes lo siento como si fuera mío. Así nada más lo veo, me emociono, se me enchina el cuerpo y ha sido mi casa toda mi vida, ¿sí? Sí llega un punto en el que después de tantos años se vuelve cotidiano, ¿no? Si llegas y ya te sientes como Juan por tu casa, ¿no? Porque ya conocemos al de la entrada, hasta el que vende dulces y estamos ahí. Pero cada que va a empezar un espectáculo se siente un nervio muy especial. Y yo creo que si el día que yo no sienta eso, me tendré que retirar. Lo puedo describir desde muchas perspectivas. La perspectiva personal es que para mí ha sido un proceso de desarrollo y de transformación a lo largo del tiempo que me ha hecho entender la belleza de nuestro país y una búsqueda profunda de nuestra cultura y de dónde venimos, qué somos y qué queremos ser. ¿Qué va a pasar con el ballet? Tiene tal fuerza la compañía que a pesar de que Amalia Hernández dejó de existir físicamente, el ballet tiene esa misma brillantez, esa misma energía que cuando estaba mi abuela, y eso habla también de su gran talento de capacitarnos a nosotros para que pudiéramos seguir con ella. ¿De dónde es la danza del venado? A. De Sonora y Sinaloa. B. De Nuevo León. C. De Yucatán. La respuesta correcta es A. De Sonora y Sinaloa. ¿Qué tal? Espectacular el Ballet Folclórico de México, ¿no les parece? En la época que Amalia Hernández lo formó, había un movimiento artístico muy importante en nuestro país. Pintores, escritores, escenógrafos, músicos, fotógrafos discutían los caminos que debían tomar las disciplinas artísticas. La mayoría sentían que debían mostrar la riqueza cultural de México en sus obras. Uno de estos artistas, el arquitecto Luis Barragán, desarrolló proyectos novedosos con mucho colorido. Verán lo interesante que es su trabajo en el siguiente video. La puerta que nos lleva al universo del arquitecto jalisciense Luis Barragán está en la calle Francisco Ramírez, uno de los espacios más notables de la colonia Tacubaya. Este barrio perdió sus matices rurales ante el crecimiento urbano en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, en una de sus tantas calles, la casa que Luis Barragán construyó para sí mismo revela la contundencia creativa del lenguaje arquitectónico que lo llevó a alcanzar las máximas alturas de su especialidad y que a 3 décadas de su muerte mantiene vivas las características de su perfil. Todos entendemos que esta casa, la casa que construyó para sí mismo el arquitecto Luis Barragán, es la casa mexicana contemporánea, digamos, del siglo XX, más conocida dentro y fuera de nuestro país. En una historia muy accidentada, pero al final, con un final muy feliz. La casa ha podido ser preservada, administrada por la Fundación de Arquitectura Tapatía, que también ahora lleva el nombre de Luis Barragán, que fue creada inicialmente para albergar nada más su biblioteca. Y después, a través de una serie de procesos basados sobre todo en el entusiasmo de una serie de gentes hace 30 años,
se ha podido preservar a lo largo de todos estos años y se ha convertido en el museo mexicano más visitado por metro cuadrado, lo cual no es difícil de explicar porque es muy pequeña. Barragán y su casa pareciera una sociedad de elementos únicos que hace innecesaria la recurrencia a otros ejemplos para reconocer su genio creativo. La suficiencia expresiva de la arquitectura de su morada evidencia su capacidad en el diseño de un sitio gozosamente habitable y desborda la vista aún sin explorar otros referentes de su obra. La Casa Estudio Luis Barragán motivó la edición de un libro en 2011 bajo el título La Casa de Luis Barragán, un valor universal. En poco más de 200 páginas, ofrece un recorrido por cada uno de los espacios, desde la entrada hasta los confines de su jardín, incluyendo textos de los arquitectos Ricardo Legorreta y Juan Palomar, los especialistas Alfonso Alfaro y Daniel Garza Usabiaga. El libro suma, a su inmersión exhaustiva en las profundidades de la casa, un video que ha de convertir al lector en un espectador de la expresión audiovisual que en algunos momentos supone la presencia de Barragán en su espacio. Más allá de la Casa Barragán, los ejemplos de otras de sus creaciones hablan de su obra. Casas diseñadas en Jalisco y en el Pedregal en la Ciudad de México, como la Casa Prieto Barragán, totalmente restaurada, y la Cuadra San Cristóbal. La geometría poética de sus coloridos diseños parecen derivar de un historial que parte desde su infancia. Luis Barragán perteneció a una familia de hacendados. Su padre, Juan José Barragán, y su madre, Ángela Morfín. Tuvo 6 hermanos, 3 mujeres y 3 hombres. De su infancia destacan estancias vacacionales en la hacienda de Corrales en Mazamitla, Jalisco, en lo que se conoce como la Sierra del Tigre. Nunca se borró de su memoria la fisonomía del paisaje de aquellos años. Entre los muros de la hacienda familiar, la naturaleza serrana y el entorno rural se fraguó una visión contundente que daría como resultado una manera de ocupar el espacio, un tipo de arquitectura mexicana. Luis Barragán estudió en el Colegio de los Jesuitas y posteriormente en la Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara. Ahí nació su amistad con Rafael Ursúa y Pedro Castellanos. De esa época data su inclinación por la arquitectura, misma que se debe a la cercanía con el arquitecto Agustín Basabe, uno de sus maestros y a quien se debe también la fundación de esa escuela. Otra gran experiencia que marcó su desarrollo profesional ocurrió durante un viaje a Francia y España. Eran principios de los años 20 del siglo pasado, cuando visitó en París la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industrias Modernas. Durante aquel recorrido, una imagen llamó su atención. Se trataba de una fotografía de un jardín diseñado por Ferdinand Bach, autor del libro Jardins Enchantés. De la admiración, Barragán pasó al contacto con este creativo y el viaje se complementó con el conocimiento sobre culturas mediterráneas, europeas y musulmanas. En 1931 conoció a Le Corbusier, primer paso de un camino que lo conduciría a estudiar la obra del connotado arquitecto universal. Durante casi una década, entre 1927 y 1936, ejerció su práctica profesional en Guadalajara, remodelando y proyectando casas con un estilo que resultó de la cauda de experiencias que adquirió en sus viajes, sumando siempre el ambiente que lo rodeó en su niñez. Residente ya en la Ciudad de México, en la década del 40, visitó el barrio de Tacubaya, en busca de una casa donde le podían vender unos perros. Nunca imaginó que ahí descubriría el terreno ideal para construir su casa, espacio que alojaría intensas horas de labor creativa, donde transcurrió su vida cotidiana cobijado por la percepción de colores y formas, dispuestas por él,
entre la luz y la sombra de las noches y los días hasta el final de su vida. La confirmación del gran logro arquitectónico ocurriría en 2004, 16 años después de su muerte, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura inscribió a la Casa Barragán en la lista de edificaciones que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. El reconocimiento de la UNESCO, que cumple 15 años, como bien lo dice, se suma a una serie de reconocimientos que han hecho que el estatus de la casa sea siempre mayor y que al mismo tiempo quede mucho más fortalecida su protección. O sea, por un lado, se pudo salvar la casa, como yo expliqué, a la muerte del arquitecto Barragán, de la cual se cumplió este año 3 décadas, y después se ha podido recuperar, se ha podido mantener, se le han podido conservar muchos de sus principales elementos, se pudo reestructurar en un momento dado, se ha podido impermeabilizar, se ha estado repintando las veces que ha sido necesario, se han cambiado algunas de las alfombras, siempre conservando el espíritu original y los muebles originales de la casa. Y el reconocimiento de la UNESCO se vino a sumar tuvo como dos efectos. O sea, la UNESCO lo reconoció porque estaba muy bien gestionado, además de porque era una casa bien valiosa. Pero a su vez el reconocimiento de la UNESCO ha permitido que mucha más gente se interese por la casa, que el gobierno mexicano, que en este caso se ha portado muy bien, ha seguido apoyando eso, ¿no? Entonces, al final creo que tenemos, en una época difícil para el país, donde muchas cosas están en cuestión, tenemos un caso de mucho éxito, de haber tenido y podido preservar uno de los grandes legados, o el más importante legado del más importante arquitecto del siglo XX mexicano. El final del uso habitacional de la Casa Barragán ocurrió con la muerte del arquitecto. Reinó entonces el silencio y la quietud entre los muros de este sitio. El arquitecto muere aquí en esta casa en 1988. La casa se queda cerrada por algunos años con las cuestiones de la herencia. Tuvo 15 herederos, entonces pues se tardó bastante ponerse de acuerdo todos. Algunos querían vender la casa, otros querían recuperar rápidamente su dinero, y un grupo considerable no querían que se vendiera la casa, sus más allegados. Entonces se empezaron a hacer las gestiones para comprar la casa. Se juntaron varias personas de los herederos. Ya se había hecho después se hizo la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, que la fundó un íntimo amigo de Luis Barragán, que es el arquitecto Ignacio Díaz Morales, que murió años después. Y entonces le pidieron al gobierno de Jalisco que los apoyara con parte de los fondos para poder comprar la casa. Fue por eso que la casa es una copropiedad del gobierno de Jalisco y de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán. En el 94 se abrió la casa como museo de sitio, conservando intactos todos los muebles, la biblioteca, las colecciones de arte, los enseres domésticos, inclusive todavía aquí viviendo el jardinero, don Victoriano, y las empleadas domésticas de Barragán, Paulita y Ana María. Paulita era la cocinera, Ana María la recamarera, que todavía vive aquí. Ella es la que hace los arreglos de plantas y de flores que ustedes ven por toda la casa, y ella es la persona más adecuada para cuidar de este gran proyecto. Se hizo un detallado trabajo de restauración y mantenimiento a fin de que las condiciones fueran idóneas para su visita. Lo que hacemos es que el INBA
como también es patrimonio nacional, el INBA nos ha guiado a través de los años en cuestión del mantenimiento y la restauración. La casa está, como tú dices, en buen estado de salud. El arquitecto Casillas, que es el único discípulo de Luis Barragán, siempre nos dice que la casa no tiene que parecer nueva, que al arquitecto Barragán le gustaba la pátina. Y entonces tenemos siempre el cuidado de que la casa esté muy bien, pero que tampoco se vea todo reluciente y que parezca que la hicieron ayer. Y entonces llegar a ese término medio es lo que hemos logrado. Como si todo permaneciera intacto, cada elemento del universo Barragán es un llamado permanente a la figura y quehacer de un hito en la arquitectura. Bueno, Luis Barragán, que ha sido muy estudiado, afortunadamente se han publicado decenas de libros sobre él, desde magníficas fotografías de su obra, que no es muy vasta, pero sí es muy, muy singular. Y también ha habido algunos análisis de su personalidad, de sus intereses, de su particular modo de ver la arquitectura, de ver la vida, de ver el mundo. Y cuando uno le entiende eso, cuando uno estudia eso, se da cuenta de que este era el lugar de Barragán. Barragán era una persona discreta, solitaria, con muchos amigos, pero finalmente vivía solo. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Y esta casa, hasta cierto punto monacal, como se puede ver, por ejemplo, en su recámara, ¿no? El tamaño de su cama, siendo que él era un hombre bastante alto, no corpulento porque era muy delgado, pero era un hombre muy, muy alto. Él prefería vivir en esta soledad, acompañado por su servicio, por sus libros, por las imágenes que a él le gustaban, y por cosas que él iba coleccionando a lo largo de la vida, pero que en el fondo siempre eran muy pocas. Y efectivamente, como lo dices, o sea, él podría haber escogido un terrenote en las Arboledas, en el Pedregal, en Jalisco, en algún otro lado, y escogió un barrio pues popular de la Ciudad de México, muy tradicional, muy bien ubicado, por supuesto, para construir la casa donde vivió pues, buena parte de su vida. A unos metros del complejo cultural Los Pinos, sobre la avenida Parque Lira, una calle empinada parece recordar la protuberancia rural del terreno y unas cuadras arriba se llega a la calle Francisco Ramírez, entorno inimaginable para el brote de un acontecimiento arquitectónico, sin embargo, propicio para su exploración. La casa intriga a mucha gente y por eso vemos que buena parte de los visitantes son extranjeros. Gente que viene, mucha gente, por ejemplo, que viene de Japón, muchos europeos, la mayor parte de ellos estudiantes de arquitectura o arquitectos, pero también artistas o gente simplemente de cultura que pide venir a ver la Casa Barragán. Creo que sería bueno repasar la nómina de las personalidades que han visitado la casa a lo largo de los años y ahí se da uno cuenta del interés que ha despertado. Y en buena medida despierta este interés precisamente porque es una casa sui generis. Es una casa como no hay muchas ni en México ni en el mundo, porque siendo pequeña es en sí misma un universo y es el universo de una sola persona, ¿no? Y que cada lugarcito, cada esquina, cada rincón tienen una historia, ¿no? Que como yo decía hace rato, ha sido bastante analizada por muchísimos estudiosos. De hecho, los programas que hemos tenido estos últimos años con FEMSA, el programa Estancia FEMSA, lo que ha hecho es permitir a artistas conceptuales o contemporáneos que hayan venido a entender a su manera, por supuesto, la casa y a trabajar con ella, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita de una artista japonesa precisamente es eso, es una cosa muy, muy sutil de alguien que vino, vio, estudió y luego produjo la obra para este lugar, ¿no? Entonces, todo esto sumado es lo que
lo que lo ha hecho tan exitoso. El que esté en un barrio céntrico, por supuesto que ayuda. Y a su vez el barrio se ha visto beneficiado, porque sin haber cambiado, teniendo las mismas casas que esta calle tuvo desde hace 40 o 50 años, se ha generado un fenómeno cultural muy delicado, muy poco estridente, pero que ha hecho que el barrio y la calle cambien, ¿no? Y hay una magnífica relación con la comunidad local, que además es también muy antigua, ¿no? Que son estas comunidades que son familias que llevan muchos años viviendo y que acá están los abuelitos, los papás, los hijos y todo el mundo. Entonces, por supuesto que esto ayuda. FEMSA, una empresa mexicana exitosísima, pero aparte de eso, la familia Garza Lagüera, con una gran sensibilidad para el arte. Tienen la colección FEMSA, que es, yo creo que es la colección de arte moderno latinoamericana más importante del mundo. Entonces, esta sensibilidad que esa familia tiene nos ayudó para que nos apoyaran a hacer este programa anual con la curadora que es Eugenia Braniff Garza Lagüera, que ha sido como el alma de este programa, con entusiasmo y con mucha responsabilidad y profesionalismo. Ha escogido los artistas que presentamos cada año. Estamos presentando 3 artistas cada año y un performance, y hacemos un libro y presentamos también programas educativos alrededor de los artistas. Lo que ha sucedido con este programa es que ha llegado otro tipo de público, porque antes venían arquitectos y diseñadores, estudiantes de arquitectura, etcétera, y ahora vienen artistas, vienen muchísimos curadores, y hay una fila de artistas que quieren exponer en la Casa Luis Barragán. Ha sido un proyecto muy exitoso y muy interesante, porque llegan los artistas antes de tener claro qué van a hacer. Y se quedan aquí unos días y empiezan a recorrer la casa, a ver las colecciones, a ver los libros, también a hurgar en el archivo personal de Luis Barragán que se encuentra aquí. Y cómo es fascinante cómo van llegando a sus ideas después de estar varios días aquí. He visto cómo trabajan los artistas contemporáneos. Y una vez me dijo un curador, Patrick Charpenel, me dijo, es que los artistas contemporáneos te enseñan a ver la vida de otra manera. Y tienes razón, porque el arte contemporáneo a veces la gente dice, pues no lo entiendo. Y cuando uno ve todo este proceso que se integra aquí, para mí ha sido fascinante. La visualización de la Casa Barragán, por especialistas en la generación de exposiciones de arte, ha permitido enriquecer la experiencia arquitectónica. Los recorridos suman a la observación de los espacios la intermitente presencia de elementos que han sido colocados para destacar características de la casa en relación con las creaciones de otros artistas. El contacto con la esencia Barragán se plantea de manera preponderante en su casa. No obstante, otra posibilidad de descubrir parte de su universo está en el convento de las religiosas capuchinas en Tlalpan, remodelado por él entre 1955 y 1960. En pleno periférico norte, las torres de satélite son testimonio de la participación de Barragán con el escultor Matías Geritz. Siempre hubo reconocimientos a su quehacer.
una exposición sobre su arquitectura realizada en 1976 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, otra exhibición referente a su trabajo en el Museo Tamayo, el Premio Nacional de Artes que entrega el gobierno mexicano, y finalmente se convirtió en el primer arquitecto latinoamericano en recibir el Premio Pritzker, considerado el Nobel de la Arquitectura. En su discurso de aceptación, destaca la forma como concibió este reconocimiento y la generosidad de extender el agradecimiento a quienes lo rodearon. El premio que se me otorga es un acto de reconocimiento a la universalidad de la cultura, y en particular de la cultura de mi patria. Pero como nunca nadie se debe todo a sí mismo, sería mezquino no recordar en este momento la colaboración, la ayuda y el estímulo que he recibido a lo largo de mi vida por parte de colegas, dibujantes, fotógrafos, escritores, periodistas y personales amigos que han tenido la bondad de interesarse en mi trabajo. Al recibir el premio Pritzker, Luis Barragán contaba con 78 años de edad. 8 años más se extendería su existencia, con lo que sumó 4 décadas de habitar la casa que creó para sí mismo. ¿Qué arquitecto construyó la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo? A. Luis Barragán. B. Juan O'Gorman. C. Ricardo Legorreta. La respuesta correcta es la B. Juan O'Gorman. Y para calmar nuestro apetito, puesto que ya se nos está pasando la hora de comer, ¿qué les parece aprender una receta que preparaban nuestros tatarabuelos a finales del siglo XIX? Se llama inditos al balcón. Se me está haciendo agua la boca. Bienvenidos a tu cocina. En la cocina tradicional mexicana los voy a invitar a preparar unos inditos al balcón que están hechos con nopalitos tiernos. Un guiso muy peculiar, es rescatado y apenas documentado en un libro del siglo XIX que se llama Pollos Republicanos. Y para finalizar, un agua fresca hecha con maíz azul que se llama chicha por lo pronto y que lamentablemente ha caído en desuso. Ya están cocidos los nopales. Los vamos a sacar para escurrirlos. Vean, están muy lindos, tiernos, pequeñitos. Ligeramente cocidos, porque ahora los vamos a rellenar con frijoles refritos.
y enseguida los vamos a capear. Ya están machacados, refritos, los frijoles. Listos. Y ahora vamos a poner a calentar el aceite para rellenar los nopalitos, armarlos, enharinarlos, pasarlos por huevo y freírlos. Podemos usar aceite o manteca. A mí particularmente me gusta más el sabor que le da la manteca a nuestra cocina. Mientras se calienta el aceite, vamos armando nuestros inditos. Le ponemos un poco de los frijoles refritos. Y así nos quedan. Luego enharinamos. Y pasamos por el huevo para que se le pegue bien. Da un huevo muy bien batido, montado. Y lo ponemos en el aceite que ya se está calentando. Y los vamos a poner en un plato con papel absorbente para quitarle el exceso de grasa. Como ven, a mí me preocupa secarlos un poco antes para que no caiga al aceite caliente el exceso de agua o el jugo del nopal y brinca el aceite y podría quemarnos.
Así vamos a terminar todas nuestras porciones de pencas, de nopal, rellenas. Es un plato muy tradicional, quizá modesto, pero muy sabroso. Y les digo, lo más común es que se usen o como una entrada o como un plato de Cuaresma. Les recuerdo, no dejen de visitar la página de internet Tu Cocina para que puedan tener calma a la hora de apuntar los ingredientes. Así vamos a continuar con los nopales. Vamos a preparar la mesa para presentarles el montaje final de los platos que hoy hemos preparado. Vamos a montar primero los inditos al balcón. Los ponemos en un plato sobre una cama de lechuga y encima vamos a ponerle pues unas rebanadas de aguacate. Enseguida, rebanadas de jitomate. Un poco de cebolla morada. Y ahora, rabanitos. Rebanados finamente, que también van a aportar un ligero picante y que van a dar color y sabor. Es hora de poner manos a la obra. Aprendamos a hacer un títere de gusano. Vamos a ver el video. Para hacer un títere de gusano necesitas un calcetín que ya no uses o no tenga par, hilo grueso del color que quieras, una taza de arroz. Llena el calcetín con el arroz. Repártelo por todo el calcetín, de esta forma. Amarra el extremo del calcetín con el hilo del color que elegiste. Repite este paso a lo largo del calcetín para hacer la forma del gusano. Corta el hilo que sobra. Hilo delgado, negro, aguja. Cose las antenas usando el hilo negro y haz un nudo en el extremo, así. Pega los ojos. Corta una tira pequeña de hilo para hacer la boca. ¡Listo! Ya tienes tu títere de gusano. ¿Verdad que nuestro país está lleno de historias, lugares y sabores muy interesantes? México es maravilloso y debemos conocerlo. En Aprendiendo a Amar a México, queremos mostrarte su grandeza. Así juntos podemos pensar en todo lo que hay que hacer para cuidarlo y para que siga siendo grande. Todos somos responsables de que nuestro país sea el mejor lugar del mundo. Ser mexicano es un orgullo y hay que trabajar duro para que logremos todo lo que soñamos y nos proponemos. Nos vemos mañana para continuar aprendiendo a amar a México. Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web cep.gov.mx. Correo buzon.escolar@nube.cep.gov.mx. Facebook @CEPMX. Twitter @CEP_MX. YouTube Canal CEP. Instagram @CEPMX. Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga:
aprendeencasa.cep.gov.mx.